Cada noche en la intimidad de nuestras conversaciones descubrimos que sanar va más allá de la medicina. Es entender, sentir y conectar. Te damos la bienvenida a Prototipo de una mejor vida. Un espacio donde exploramos las raíces de la salud desde la ciencia, el alma y la vida misma. Aquí juntos encontramos caminos para sanar desde adentro. ¿Tú puedes creer que ya llevamos 7 años juntos? Increíble. ¿Cómo pasa el tiempo? Parece que lleváramos muy poquito tiempo, pero también parece que lleváramos una vida juntos. Y lo que hemos hablado mucho últimamente y es que el tiempo es relativo, es demasiado relativo. Contemos un poquito de historia de cómo nos conocimos. Yo fui su profesor. Siempre me echaban palo porque Se cuadró a la estudiante. Pensaba que yo me estaba cuadrando a la estudiante y no. Pues pero realmente sí. De hecho, yo he sido profesor toda mi vida Sí. y pues no me mantengo correteando a los estudiantes. Pues sí, nunca lo hiciste antes. Pues nunca habías estado antes con una estudiante, ¿no? No. Y además porque ni siquiera era la interna, o sea, yo ni siquiera era interna, era estudiante. Estudiante de medicina. Bueno. Una vez entré a la sala de operaciones, al quirófano, y encontré una niña ahí sentada en la sillita donde nosotros nos sentamos los anestesiólogos, que, profe, ¿me puedo hacer con usted? Y yo le dije, claro. En anestesia, pues explicamos un poquito este contexto. Cuando uno rota en anestesia, o al menos pues en la universidad, es donde yo me gradué, uno todos los días va a la clínica y tú escoges como un quirófano en el que vas a estar durante el día, y ese día pues tú estás con ese docente haciendo pues todo lo de anestesia durante el día, las cirugías que haya. Entonces yo llegaba y yo pues uno mira el programa de cirugía y escoge un quirófano. Entonces decía yo, ay, esta cirugía está como chévere. No, este anestesiólogo no lo conozco, yo estaba empezando. Yo había pedido una electiva en anestesia además porque me encanta la anestesia. Y nada, me acuerdo que además tú llegaste tarde. Como siempre. Como siempre. Ese día empezamos el programa, así hacía la carrerita, yo ahí toda listica, esperando. Y ya, y tú llegaste y yo, profe, me puedo ir con usted. Y ahí empezó todo. Y empezamos a trabajar juntos. Ella también es muy inteligente. Y es una persona muy motivada. Pues ella cuando algo le gusta le mete corazón, sangre, pulmón a todo lo que hace. Todo lo que hace lo hace así. Y eso también es súper bonito. Yo lo sentí pues qué tan tesita, pensé yo, pues y las personas cuando son así, los estudiantes cuando son así, a mí me motivan mucho. Sí. Entonces yo doy todo de mí y empecé a enseñarle y a hablar, y empezamos a compartir cosas en ese momento pues del ámbito médico y a enseñarle anestesia, y ella pues me copió. Y tú eres muy buen profesor. Sí, está bien. Gracias por decirlo. Sí, pero es verdad, tú eres muy buen profesor y yo eso siempre lo he dicho porque pues realmente esa fue la primera etapa o la primera fase que yo te conocí, la fase de profesor. Y a mí algo que me encantaba, y obviamente en ese primer momento no fue como, ay, a mí me preguntaba como, ay, ¿eso fue amor a primera vista? No sé qué. Pues obviamente no, o sea, para mí era el doctor Álvaro Espina, ¿cierto? El respetado doctor Álvaro Espina, todavía. Pero en ese momento a mí me llamó mucho la atención de él específicamente, era que él me enseñaba demasiadas cosas, o sea, y era muy divertido, y él siempre hacía como casos súper difíciles, los pacientes que van a UCI, los pacientes que son como con cosas extra. Entonces para mí era súper divertido estar en anestesia con él porque me gustaba mucho la anestesia. Entonces yo en un momento durante la rotación, que eran 6 semanas, yo escogía quirófano por anestesiólogo, no por programa de cirugía, sino por anestesiólogo. Entonces tenía como un top de anestesiólogos con los que más me gustaba estar porque eran como los que más me enseñaban y me dejaban hacer cosas durante la cirugía, y a mí me encantaba. Entonces, que sí, íbamos a poner un central. Entonces cuando llevábamos los pacientes a UCI y yo entregaba al paciente a UCI, pues yo era una chiquitica, eso para mí era como lo máximo, y contigo pasaba mucho eso. Entonces me encantaba estar contigo en anestesia. Entonces ahí empezamos como a estar mucho juntos, porque a mí me encantaba estar con él por lo que me enseñaba, por lo que también me mandabas a estudiar, y entonces yo te estudiaba los seminarios, todo, y por también la forma en cómo eras, y a ti te gustaba estar conmigo porque yo también como que te respondía. Y me motivaba mucho. A mí me encantan los estudiantes que son así. Y trabajábamos muy bien juntos, super, como que fluíamos. Éramos muy buen equipo, sí. Y todo empezó así. Después yo le preguntaba cómo se sentía,
cómo había estado y me empecé como a interesarme un poco más por la persona. Pero entonces tapu. Pero sin... Primero, o sea, mientras fuiste mi profesor como puntualmente, Profesor. pues esas 6 semanas fue simplemente el doctor Álvaro Espina, Trin, pues nada que ver. A mí jamás se me pasó como por la cabeza que me gustaba o alguna cosa. Simplemente me encantaba estar con él, o sea, me encantaba estar en el ámbito académico con él. Igual me pasaba súper bueno. Igual me pasaba a mí, me sentía súper bien cuando estaba con ella porque Sí. era una estudiante que, no sé, me hacía lucir. Y fluíamos juntos, pues como en el trabajo. Ya después yo terminé de rotar en anestesia, me acuerdo, y ya me tocaba seguir rotando en cirugía, también en la clínica, pero ya entonces nos seguíamos viendo, pero ya desde el otro contexto, o sea, ya tú no eras mi profesor directamente, sino que ya yo era al otro lado de la mesa. Pero pues como habíamos estado juntos mucho tiempo en ese mes, pues claramente creamos una relación chévere, pues de como ya como personas. Y ahí fue cuando tú ya me empezabas como a preguntar como, hey, ¿cómo vas? Entonces nos encontrábamos en los pasillos pues de la clínica, hey, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Y ya me empezabas a contar más cosas, como tipo, no sé, este fin de semana estuve en la finca y hice estas cosas y no sé qué. Ya no hablando tanto de la parte académica, sino más como hablando de la parte de persona. Uh-huh. Y durante la rotación, yo le había dado mi celular y le dije, apúntame tu teléfono. Pues porque tú me mandabas artículos. Porque yo le mandaba cosas, entonces sí. Eso, o sea, si ustedes miran, todos mis internos que pasan conmigo tienen mi teléfono. Claro. Todo el mundo lo tiene. Pues a mí, yo siempre lo doy a todo el mundo. Y ellos me escriben, me hablan, lo que necesitan, para la entrega a los pacientes. Eso. Entonces ella era también igual. Entonces tenía mi número. Entonces yo le preguntaba, a veces por la nochecita la llamaba, al mediodía a veces te llamaba. Pero eso fue después, eso fue más avanzado. Pero no, pero te preguntaba cómo ibas. Sí. Y cómo te habías sentido en cirugía. Y ella, algunas tardes que estaba en cirugía por la mañana, no muy bien visto por los cirujanos, sí. Ella se quedaba por la tarde, porque por la mañana rotaba en cirugía y por la tarde se quedaba conmigo dando anestesia. Entonces, claro, yo feliz. Los viernes. Y después... un día me invitaste a comer. O sea, como que, listo, charlábamos súper bueno. Pero nos quedaba faltando. Pero, o sea, a mí nunca, se los juro que a mí nunca se me pasó por la cabeza como... pues como a mí me gusta o que, pues, no sé, o sea, simplemente, que nota, pues, me cae súper bien, ya, punto. Yo también. Pues era el doctor Ospina y me cae súper bien. Y yo pensaba, pues, es una chiquita, pues, debe tener, pues, muchos amigos, pensaba yo, pues. Es que muchos amigos. Sí, pues, pero, a ver. Pues amigos bien. Amigos hombres, porque sí, a ti y en realidad, creciste con hombres. Y la verdad, esa es la realidad. Y a ti te gustan más los amigos hombres. Sí, es la realidad. Pues debe tener muchos amigos pues de todo tipo y normal, pues yo lo veía así. Ella pues ni siquiera, nunca te pregunté, ¿tienes novio? No, ni siquiera nos conocíamos como ya más profundamente en la parte personal. Entonces un día me invitaste a comer. Me dijiste como, ve, salgamos a comer. Y a mí eso me pareció súper normal. No, nunca me sentí como de, ay, el profesor me está invitando a comer. No, o sea, yo de una le dije, ve, sí, que nota, vamos. Normal, hablamos súper bueno. Y de hecho. Toda la noche, un restaurante que ella amaba. De hecho, fuimos la primera vez juntos a ese restaurante, que era Justo, que ya lo cerraron, pero en ese momento yo era vegetariana, era vegana. Y entonces dijimos como, hay un restaurante nuevo, que no sé qué, fuimos, pero entonces acá ya sí empiezan a cambiar las cosas. Pero entonces yo me acuerdo que tú, listo, me recogiste, fuimos a comer, y ese día hablamos de tantas cosas, o sea, como que yo... Paramos, ¿te acuerdas? Sí, que yo dije, yo llegué a mi casa ese día y yo dije, yo no puedo creer que yo hubiera podido hablar de cosas como tan profundas y cosas como tan, que para mí eran como súper importantes, pero que muy pocas veces o tal vez nunca había tenido la oportunidad de hablarlas con alguien externo, pues que no fuera mi mamá o mi papá. Yo decía, yo no puedo creer que voy a hablar estas cosas con él. Entonces ahí fue cuando cuando empecé como a cuestionar un poquito esa sensación, como de, ¿qué estoy sintiendo? Y me acuerdo que hablé con mi mejor amigo, y mi mejor amigo me había dicho, cuando yo le conté como, ay, vas a ir a comer con un profesor, no sé qué, y él me dijo como, ay, no, pues cómo, obviamente te va a echar los perros, que no sé qué. Y yo, bebé, no, pues yo no siento eso, porque, a ver, acá hago un paréntesis. Es cierto que en medicina sí existen ese tipo de personas. O sea, sí existen ese tipo de especialistas que algunas veces le caen a las niñas pequeñas, pues, o que intentan, pues, como tener algo con las internas o lo que sea. Eso sí existe.
Pero uno Pero sabe, tampoco es como, ustedes pues ahí ponen un tampoco es como programa, en las películas. una serie que hizo yo no me acuerdo si fue Caracol, en fin, que fue algo horrible, nos dejó a los médicos por el piso. No, pues Tampoco es así. tampoco, o sea, como en todas partes, Tampoco pues, es así. tampoco es así, o sea, pero sí puede pasar, pero uno sabe Sí, porque como, ahora de pronto, después de este podcast, ay no, no vayan a van pensar a eso. pensar ¿cierto? Las esposas de los médicos, No, que, no, ay, ustedes sí son no, así. pues, pero no es como que, no, No, el hecho de de dañar hecho, es que, matrimonios, sí, no, pues, y eso no, pasa en todos es que no. los ámbitos. Son personas, pues, que incluso médicos jóvenes que sí le caen a las estudiantes, eso es normal aquí y en todas partes del mundo. Pero uno sabe, pues, uno como mujer sabe quién es ese tipo de personas, pues, uno aprende a percibir quién es ese, pues, como cuando una persona, un hombre le empieza a hablar a uno, Ya, y ¿a conmigo dónde va? no percibiste eso. ¿Qué tiene? Entonces, contigo, yo decía, no, pues, él es demasiado serio, es demasiado, pues es demasiado profesor, pues es imposible que él me quiera como decimos vulgarmente, echar los perros. Pero también decía, pues no, tampoco puede que quiera algo serio conmigo, porque pues me debe llevar muchos años y pues no sé ni siquiera si él tiene esposa, hijos, casado, no sabía nada de él. Pero yo dije, no, pues el man es súper querido y tú siempre has sido muy cercano a los estudiantes, a los residentes. Nosotros somos muy paternales. Ajá. Sí, Y entonces yo siempre, no, pues yo le caigo súper bien y nada, súper bien. Y a mí también me cae súper bien, salimos. Pero entonces después de ese día que salimos a comer, que acá me retrocedí, yo sí le dije a mi mejor amigo, a Granda, me acuerdo que yo le dije, bebé, ese man me encanta. No sé por qué, pero me encanta. Y él me decía, no, tú no te puedes enamorar de tu profesor, pues ¿cómo? Puede ser tu crush, pero no te puedes enamorar de él. Y yo, pues yo sé, pero te estoy contando lo que siento. Y bueno, entonces yo dije, no, pues es una película mía, Tri, no pasa nada. Pero tú empezaste a tomar acciones diferentes, o sea, Álvaro nunca me dijo cómo estás de linda o pues como nunca me diste cosas así como que muchas veces dicen los hombres a las mujeres cuando quieren entablar una relación, pues ni nada. Cero, cero. Simplemente Sí, me hablaba normal. todo el tiempo, eso sí, me llamaba por la noche, entonces yo sí decía, pues a mí que me llame a preguntarme cómo estoy, eso pues muy raro, ¿no? A mí me parecía raro también. Pues para mí no es Porque como... yo decía, pero ¿por qué tengo tanto interés? Ella y yo no vamos a llegar a nada. Pensaba yo, pues que es una chiqui. Yo soy muy grande para ella. Yo mismo pensaba eso, de verdad. De verdad. Bueno, y así seguimos y charlábamos y todo, pero nunca, pues como que los dos teníamos esa barrera, obviamente. Hasta que un día me invitaste a comer a tu casa, que ahí ya fue que todo cambió. Cuenta tú esa parte. Pero no fue con negras intenciones. Sí, fue con negras No. intención. No, todo se fue dando. No, yo ahí, No, pues yo- sí, yo- todo se fue dando, pero yo Sí. ahí era súper inocente todavía. Pues para mí habían cero posibilidades. O sea, si bien me generaba como esa cosita, pues como de, me encanta estar con él, yo siempre pues bloqueaba completamente la idea de que pudiéramos estar juntos, pues precisamente por eso de la diferencia de edad, ¿cierto? Y porque había sido mi profesor y toda la cosa. Pero tampoco me quería negar a vivir esa experiencia, entonces él me hablaba, Pues yo le hablaba, no, era simplemente pues no vivir. sabía tampoco qué Sí, iba a no, pasar. sentir y vivir. Pues, Entonces tú me invitaste a comer y me tocó estudiar la receta porque como era vegana, yo nunca había hecho comida vegana. Entonces cogí todo juicioso, los manuales de cocina y ajusté varias recetas y hice mi propia receta, que quedó rica, ¿no? sí, qué lindo. La utilizamos después varias veces. Pero yo me acuerdo que yo ni siquiera, porque también yo estaba en el punto en el que yo no sé si él está, pues como si él está sintiendo también como ese interés por mí, similar a lo que yo estoy sintiendo por él. Pero cuando ese día me invitaste a comer, que me acuerdo que fuimos a Carulla a comprar las cosas para cocinar y me abrazaste por detrás, o sea, nunca habíamos tenido como esa demostración de amor o de lo que fuera. No, y me dijiste, acercamiento. ese acercamiento. Y me dijiste, estoy muy feliz de que estés aquí conmigo. Y yo ahí dije como, ya esto tiene otro tinte. Pero no me disgustaba. Antes me gustaba. Entonces ya luego fuimos a la casa, cocinábamos, hablábamos de demasiadas cosas, de cosas súper profundas, de cosas súper chéveres de la vida, de la muerte, de muchas cosas. Vinito, pero no tanto. Ahí ya empezaron las negras intenciones. Pero no tanto, no tanto. Entonces, literal, fue así. O sea, estábamos en la sala conversando de cosas y tomando cocaína, me cogió la cara así y me dio un beso. Y yo dije, a mí, pues ni siquiera pensé, o sea, solo sentí las cosas y me gustó.
me gustó, entonces correspondí. Y después de eso fue como, yo no sé, eso fue como automático, o sea, ni siquiera, yo en ningún momento me sentí incómoda o me sentí como de, ¡ah! ¿Qué acaba de pasar? No, simplemente en ese momento me acuerdo que te dije como, bueno, ¿qué es esto? O sea, como, ¿qué está pasando? Pero no como desde el, ¿qué estamos haciendo? Sino como el, vamos a poner todo sobre la mesa. Pues vamos a conversar, vamos a ver qué es esto. Y yo te dije como, ¿qué está pasando? Tú me dijiste, no, pues nada, me gusta estar contigo. Pues me encanta estar con vos. No sé nada más. Me encantaba estar contigo. Y esa también era mi sensación. O sea, yo decía, pues sí, me encanta estar con vos también. No sé nada más. Yo me acuerdo que le conté pues a mis amigos, a los socios míos de la finca. Y todos me apoyaron. O sea, me acuerdo que Cejas se cogió la cabeza. ¿Por qué Cejas? Es amigo de mi papá. Y me conoció Cejas la conoció chiquita. Desde bebé, él me cargó. Entonces se cogió la cabeza. Pero que va, todos me apoyaron. Entonces yo dije, bueno, no, para adelante. Yo no me voy a echar para atrás con esto. Yo me creo que yo les dije, yo no me voy a echar para atrás con esto. Nada, que sea lo que tenga que ser. Eso, y yo pensé lo mismo. O sea, yo me acuerdo que yo dije como, pues, no le voy a poner ni freno, ni acelerador. Voy a ver qué pasa. Voy a ver que fluya, voy a sentir y vamos a ir como viendo qué sucede. Y desde ese día hasta el día de hoy nunca quisimos separarnos. Nunca nos quisimos separar. Y al principio yo sí tengo que ser consciente que yo me cuestioné mucho, pues ya como desde la parte racional, como de, pues porque eso es un tabú súper grande, que dicen como que hay, que las niñas, pues o las mujeres que consiguen hombres muy grandes es porque les falta un papá en la casa, no sé qué, y pues cero, ya mi papá ha sido el más papá de la vida. Hasta y yo, Sugar Daddy. Nos dijeron. Así, pues sí. Hay muchos tabús, pero mi papá ha sido el más papá de la vida, o sea, él siempre ha estado conmigo, de hecho tenemos una relación espectacular desde que yo era pequeña y pues todavía, entonces yo siempre decía, no, pues es que a mí no me ha faltado papá, pero entonces en un momento empecé a decir como, pues voy a dar ese cuestionamiento, simplemente voy a sentir y es que simplemente es un alma, es una persona que está en el cuerpo, es un alma que está en ese cuerpo y que conectó conmigo. Y de hecho una vez mi papá me preguntó, no en forma de cuestionamiento, sino en forma de, pues quiero entender, él me dijo como, porque incluso después de conocerte, pues que te amaron desde el principio, me preguntó como, yo quiero entender por qué él y no por qué uno de tus amiguitos de tu edad. Y yo le dije, gordo, yo también, yo le digo gordo a mi papá, yo le dije, gordo, yo tampoco te puedo responder esa pregunta, yo tampoco sé eso, yo simplemente sé que es él, que puede ser de 20, 30, 50, 60, 40, lo que sea, pero es él. Y creo que eso lo dejó súper tranquilo también y pues también me dejó súper tranquila a mí. Entonces desde ese día ya empezamos a estar pues como juntos de una forma más formal, aunque tú nunca me pediste que fuera tu novia, pues eso... Pues yo lo di por hecho, pero resulta que había que decirse. Claro, entonces un día me acuerdo cuando te operaron del hombro, fuimos al ortopedista, entonces yo la acompañé a la cita de revisión y llega y le dice al ortopedista, ay mira, te presento a mi novia, y yo, ay ya llevamos por ahí 3 meses saliendo pues, y yo, la novia, entonces yo quedé como, entonces luego yo llegué a la casa y yo, me presentaste como tu novia. Sí. Y él me dice, es que pues, no te iba a presentar como una amiguita. Entonces yo como, y él como, es que te tengo que preguntar. Y yo como, pues, es que en mi época eso no se usa. Y yo, pues, es que estamos en mi época. Entonces, realmente no tenemos como una fecha clara de cuándo empezamos a estar juntos, pero decimos que es marzo. Sí, marzo. Realmente es marzo porque en marzo fue como cuando empezamos realmente, o sea, como el primer beso, como cuando empezamos realmente a salir en forma ya como de pareja. Y ahí empezó todo. Y ahí empezó todo. Y desde eso ha sido maravilloso. maravilloso. Porque increíblemente Camila me ha enseñado, yo he sido súper incrédulo y solo creo en lo que toco. Y ella me ha enseñado, sí, pues creía en lo que toco. Ahora no. Ahora ella empezó a dimensionar la vida conmigo y me dijo, ella siempre me decía, proyéctate, mira y verás que las cosas se van a dar. Y yo como que un poquito incrédulo y ella me empezó a mostrar cómo iba a ser nuestra vida juntos.
Y yo al principio no la dimensionaba, pero después empecé como a verla. Y ella me mostraba cómo iba a ser nuestra casa, que es ahora como ella la dimensionó. Cómo iba a ser nuestro trabajo, porque ella quería que trabajáramos juntos. Y cómo iba a ser el tiempo adicional que compartiéramos juntos los viajes y eso, y así se dio todo. Sí, así ya. Entonces yo ahí empecé a entender que definitivamente lo que nosotros siempre dimensionábamos, las cosas se podían dar tal cual, como uno las dimensionaba. Y eso fue súper bonito porque yo era nada, yo nunca creía en nada, era todo, no sé, un poco apático con ese tema. Sí. Pero de hecho, una vez, ella te me lo voy a enseñó. contar. ¿Te acuerdas del curso que te burlaste de mí? Muy al principio, yo me había recién graduado de médica y compré un curso de estos de Mind Valley, Yo me acuerdo. que pues lo compré como casi que con mi primer sueldo de médica. Y entonces tú me dijiste, ay, botaste la plata con ese curso, no sé qué. Y yo, déjame que igual pues yo lo voy a hacer y si usted la plata pues es mi sueldito, no pasa nada. Y la verdad pues es un curso de estos que habla como del poder de la manifestación y de mucha física cuántica, etcétera. Y es súper gracioso porque ya después, creo que fue el año pasado, que tú me dijiste, llega y me dices que amor, mira, Lo que encontré en este internet. curso que me apareció en internet, no sé qué. Entonces yo le dije, ¿tú te acuerdas? Cuando me dijiste que yo boté la plata con ese curso, era exactamente el mismo. Entonces mira también que nota como pues hemos crecido juntos y hemos formado juntos. Claro. Algo muy curioso que la gente muchas veces me pregunta es como nuestras familias, pues o como, pues porque lo que me preguntan a mí es como, ¡ah! ¿Y tus papás qué dijeron? Pues como es algo como que a la gente le genera mucha curiosidad. La verdad, con mis papás yo tengo una relación muy unida, nosotros siempre hemos sido afortunadamente una familia muy unida y ellos sienten demasiado lo que yo siento. Entonces, yo desde el principio les conté como que iba a salir contigo, pues como salir con un amigo. Pues la primera vez que salimos a comer, ay, ¿qué vas a hacer hoy? Yo no, voy a salir a comer con Álvaro Espina, uno de los anestesiólogos de la clínica que me invita a comer. Y ellos como, bueno, sí. Ya después cuando empezaron a ver que las salidas eran recurrentes, mi mamá sí me dijo como, a ver, estás saliendo con él, pues cuántos años tiene, no te vas a meter, me pusieron como unas alertas, como pues no te vas a meter con un hombre casado, no sé qué, y yo, no es casado, no tiene hijos, no tiene una familia, no voy a romper un hogar, obviamente, pues nunca lo haría. Entonces ya como, bueno, entonces, bien. Obviamente al principio con mucha curiosidad, pero nunca me dijeron como no puedes o no deberías. Simplemente algo muy chévere que se los agradezco mucho es que se tomaron el trabajo simplemente de observar, a ver qué pasaba y cómo Camila manejaba el tema. Y algo muy bacano que mi mamá me dijo una vez fue como, pues tú ya eres una mujer adulta, es lo que tú decidas, tú tomas tus decisiones en la vida siempre y cuando tú estés bien y tú crezcas en tu vida y hagas lo que tú quieras, nosotros vamos a apoyarte en lo que tú elijas. Y así fue. Cuando lo conocieron, pues mi papá sabía quién eras tú, obviamente por el ámbito médico, pero cuando te conocieron, yo me acuerdo que esa sensación de tranquilidad, de yo poder dejarte a ti hablando con mis papás y yo pues no sé si tenía que ir a hacer una cosa, la hacía, no como cuando uno es chiquito y tiene el novio y es como, ay, ahora lo veo con mi papá, y entonces lo va a pegar interrogado horrible, no, cero, o sea, como que te integraste demasiado bien a la familia desde el primer día, entonces fue demasiado gratificante, entonces nunca hubo como una resistencia, como que yo me sintiera como, ay, tengo que contarle a mis papás, no, cero, antes desde el principio fuimos demasiado abiertos y así fue. En mi familia no creían que las cosas fueran a llegar tan lejos y sí, entonces obviamente yo en mi casa he sido un papá, porque mi papá se fue cuando mi hermanito estaba muy joven. Yo crecí con papá como hasta los 18 años. Después mi papá se fue de la casa. Entonces, mis hermanos siempre asumieron el papel de estar protegidos bajo mi figura. Entonces, para mi mamá ya también era la figura, digamos, de un esposo, entre comillas. Pues de un esposo no, sino la figura paterna de la casa. Sí, exacto, la figura paterna. Entonces ella, obviamente, yo tenía ciertas responsabilidades y obviamente yo las asumía y para mí en ese momento mi familia pues era como muy importante, lo sigue siendo. Sí. Solo que ellos no estaban acostumbrados a que existiera, a que yo tuviera un hogar, ¿cierto? Aparte.
Entonces, fue un proceso. Afortunadamente las cosas pues se dieron bien. Mi mamá cuando la conoció quedó fascinada con ella. Mi hermano al principio un poquito de resistencia, pero después la conoció y al final todo fluyó súper bien. Con mi hermana también un poquito de resistencia al principio, pero las cosas han ido cambiando, han ido cambiando y algo que es muy bacano y se lo aprendí a tus papás también. Tus papás, tú puedes ser hija única, pero ellos tienen su núcleo y su núcleo es tan fuerte y el núcleo de ellos dos está por encima tuyo. Tú eres la hija. Y eso es muy importante. Y aquí, cuando ya entramos a hablar un poquito más como de cómo se construye una relación de pareja exitosa, y es empezar a poner esos límites obviamente con amor, ¿cierto? Porque no queremos tampoco nunca ser como disruptivos con las personas que han sido nuestra familia durante mucho tiempo, pero cuando tú decides crear algo, crear un hogar con una persona y cuando tú eliges, porque eso es algo que uno elige, o sea, tú por voluntad eliges pasar el resto de tu vida o un tiempo de tu vida con una persona, hay que proteger eso demasiado. Es algo que nosotros decimos como nosotros protegemos demasiado lo nuestro. Entonces aquí es cuando uno empieza a poner esos límites, incluso con la misma familia de uno, y nosotros yo he puesto límites con mis papás y Álvaro ha puesto límites con su familia, que al principio puede que para esas personas sea un poquito como incómodo, porque obviamente han estado acostumbrados a algo muy diferente, pero que es muy importante para que la relación realmente sea de nosotros dos. Y realmente nosotros dos podamos tomar las decisiones juntos y que no se convierta como en algo de contra y contra, sino que realmente de esta forma podamos estar siempre del mismo lado. Y ha funcionado. Y ha funcionado demasiado bien. Entonces al principio, cuando tú dices que de pronto con tu familia fue un poquito de resistencia, realmente también algo muy bacano y es también desde la relación, también aprender a respetar los tiempos y los espacios, ¿cierto? O sea, yo siempre sabía que yo nunca podía llegar a ti y pretender que tú hicieras un montón de cosas que yo te pidiera de la noche a la mañana y también que tu familia entendiera un montón de cosas de la noche a la mañana. Yo sabía que había un proceso, una forma en cómo se habían dado las cosas durante mucho tiempo y también entendía muchas de las cosas que sucedían y con mucho amor y como con mucha explicación y como con mostrar, pero realmente desde adentro, desde la base fuerte que estamos formando hacia afuera, la gente empieza también a recibir esa información de una forma más amorosa, más compasiva y con más entendimiento. Entonces es muy importante eso de los límites, de que realmente solamente las personas que están en la relación saben lo que sucede en la relación. Porque muchas veces me ha tocado ver, incluso en mis pacientes, que empiezan todos alrededor a opinar. Entonces tú deberías, pero es que desde afuera es muy fácil. Desde afuera es muy fácil decidir qué hacer, decir también desde la experiencia de las mismas personas que están afuera, es que emiten esos juicios o esas, entre comillas, recomendaciones. Pero solamente las personas que experimentan lo que sucede dentro de la pareja son las que tienen ese conocimiento, ese valor y sienten además ese amor, que es desde donde se construye todo, para tomar las diferentes decisiones. Entonces eso es súper importante, como crear ese núcleo, que cuando tú hablabas que mis papás, yo siento que tienen ese núcleo muy bien formado, ellos me han mostrado eso, y yo por eso también eso te lo empecé a enseñar a ti. Las relaciones son muy exitosas. Por ejemplo, hay algo súper bobo, pero súper claro, que cuando yo me acuerdo que hay veces cuando estaba pequeña, estaba con mi mamá, no sé, en el Tesoro o algo así comprando cosas y mi papá decía, ya voy para la casa. Ah, no, eso podíamos estar comprando lo que fuera, ella dejaba, no, ya nos vamos porque el papá ya viene. Entonces es muy bonito, o sea, si yo soy la hija y ellos siempre estuvieron de acuerdo, pues como que trataron de estar de acuerdo frente a las decisiones de mi educación o de lo que fuera, ¿cierto? Nunca fue como que, ay, el papá me deja y la mamá no, o la mamá le deja y el papá no. Así de pronto ellos no estuvieran de acuerdo, como que siempre ante el exterior que era yo, siempre se ponían de acuerdo de alguna forma, ¿cierto? Como mostraban exactamente lo mismo, porque precisamente estaban protegiendo ese núcleo. Entonces nosotros también hemos aplicado eso mucho, de solucionar nuestras cosas internas por nosotros, por nuestro lado, sin tener que siempre, obviamente se puede pedir ayuda, obvio, pero que ambos estemos de acuerdo, ¿cierto? Y que la decisión final de cualquier cosa que sucede en nuestras vidas es aquí adentro, entre tú y yo. Y tus papás son súper lindos porque ellos no son intrusivos, en serio.
Sí, obvio. Pues sí, porque Yo nosotros siempre también hemos se mantienen al margen, pero puesto independiente esa. que nosotros tengamos nuestros límites, ellos siempre han sido súper respetuosos de tus cosas. Sí, tu familia Pues de nuestras también. cosas. También ha sido muy Sí, respetuosa. también, es verdad. Y otra cosa muy importante, como en la parte de la construcción de una relación de pareja, que creo que por eso hemos estado, pues ya llevamos 7 años, eso, pues eso es importante. Todavía nos quedan muchos más, pero yo siento que la comunicación es supremamente importante y esa es la base de toda relación. Yo al principio era muy orgulloso, ¿te acuerdas? O sea, Sí. yo me enojaba y me quedaba callado. ¿Y qué te pasa? Yo, nada. O sea, un día ¿Qué te pasa? se ponía raro, Rarito. se ponía rarito y entonces empezaba todo fastidioso, pues ni siquiera, Callado. y fastidioso, porque era un fastidio, fastidioso, y yo, ¿qué le pasa? Y fastidioso, y entonces yo siempre he sido una mujer que a mí me gusta todo transparente, o sea, como es. Y solucionarlo rápido. Y solucionarlo rápido y precisamente yo siempre he crecido con amigos hombres, casi siempre mis amigos más cercanos han sido niños. Muchas veces yo he sido el niñito extra del grupo. Entonces, yo aprendí también a conocer muchas mañas y muchas cosas y aprendí también a hacer, como a entender también esa psicología de los hombres, de una psicología un poco más simple que las que tenemos las mujeres. Pero a mí siempre me ha gustado las cosas como son. O sea, no importa si eso me genera dolor, tristeza, agonía, lo que sea, pero prefiero saber la verdad, las cosas como son. Entonces, en esa parte de dejar el ego a un lado, porque yo siento que esa sensación de me pongo bravo y no le digo nada es porque yo siento que ella debería saber lo que a mí me molesta. Pero es que no, o sea, no somos adivinos. O sea, habían cosas que a ti te molestaban, que para mí eran completamente normales y pues yo qué iba a saber. Entonces yo cogí y le decía. Me sentaba y me cogía la carita, así, bueno, vamos a hablar, me vas a explicar qué te pasa. Y yo al principio no soltaba, y después aprendí. Sí, entonces al principio me decía, no, estoy bien, no, estoy bien, hasta que por allá como que ya estaba que reventaba y ahí sí me sacaba una vaciada, un chorro de cosas, de es que esto es, entonces yo le decía como, bueno, está bien, vamos a conversarlo. Y me acuerdo incluso una vez que me escribiste una carta, yo estaba en España de intercambio, y me escribió una carta, no me acuerdo ni por qué te pusiste brava ese día, porque salí con un amigo. Estando rotando. Sí, estaba rotando, entonces un amigo como de la infancia, de hace mucho tiempo, pues tú lo vi hace rato y nos encontramos en España, en Barcelona, y fue como, pues nos encontramos en otro lado del mundo, qué nota. Y nos fuimos, armamos un paseíto para Montserrat un día, y entonces se enojó conmigo y me escribió una carta, pues así súper emocional, súper del corazón, que no estoy de acuerdo con eso. Entonces yo me acuerdo que yo te llamé, yo te dije, quiero que leamos la carta juntos. Y vamos a ver. Entonces yo empecé a hablarle y yo empecé a... Frase por frase. A querer entender por qué esas frases que me estaba escribiendo le generaban tanta incomodidad y yo también a contarle por qué había tomado esa decisión o por qué estaba actuando de esa forma. Al final de esa carta, los dos quedamos como, pues sí, entendemos la percepción del otro y está bien. Y creo que eso es supremamente importante porque la comunicación no es estar siempre de acuerdo, porque es imposible. O sea, Álvaro y yo siento que en nuestra profundidad, tú y yo somos muy diferentes y en muchas cosas puede que no estemos de acuerdo, pero aprender a mirar como esa perspectiva del otro, simplemente observándola. No hay que estar de acuerdo ni decir yo voy a hacer lo mismo, no. Simplemente saber que existe y darles espacio es la clave para todo. Total. Porque eso te permite entender las cosas. Entonces, claro, yo cogía y le decía, vamos a hablar y me vas a decir por qué estás bravo. Entonces me contaba, entonces la conversábamos y también se te quitaba ese taco. Se me quitaba. Y ahora es así. Ahora algo me molesta por la mañana y ya por la noche lo estamos conversando apenas podemos. Y se siente un alivio inmenso. Se siente un alivio inmenso y además se solucionan malentendidos porque muchas veces... Es un tema de comunicación. Esas peleas o esas cositas que se generan es porque yo lo comprendo y lo veo de una forma y tú crees que yo estoy haciendo, pues o tú crees que yo estoy haciendo unas cosas y tú lo ves y lo comprendes de otra forma, entonces se empiezan a distanciar como los puntos de vista. Cuando exponemos qué es lo que cada uno ve, siente, actúa, etcétera, y tenemos los dos, el panorama completo, es una cosa totalmente diferente.
Por ejemplo, lo de los frijoles. Obviamente, eso no quiere decir que nunca vamos a tener una discusión. Pues es que el punto no está en nunca tener una discusión, eso sucede, obviamente. El punto está en tener las herramientas y saber cómo organizarla, como la experiencia de los frijoles, que eso fue hace 15 días. Teníamos un bowl y el bowl tenía frijolitos, yo era el que tenía antojo de frijoles. Pero yo creo que venían muy poquitos frijoles. En todo caso, yo mezclé los frijolitos, pero los frijolitos se diluyeron y yo comí y después ella y los frijoles. Paréntesis, Álvaro. Te comiste los frijoles y yo. Álvaro y yo siempre compartimos la comida. O sea, siempre pedimos como 2 platos diferentes y comemos de los 2. Entonces él se comió los frijoles, pues no fue consciente de lo que estaba comiendo y se comió los frijoles. Y yo le dije, hey, los frijoles te los comiste. Y se enojó, o sea, se sintió demasiado agredido. Tanto fue, ella hizo una pataleta. Se paró de la mesa y me dejó sola. Y yo dije como, pero qué de respuesta tan desmedida. Y fue y se acostó. Entonces yo fui, pues de unos minutos que bajara como él. Fui y me senté, vamos a hablar. No, no quiero hablar. Sí, vamos a hablar. ¿Qué no quiero? Y yo, sí, vamos a hablar precisamente porque no quieres. Y empezamos a conversar, entonces ahí me dijo, es que yo me sentí demasiado agredido porque me estabas haciendo un reclamo, porque me comí los frijoles cuando yo siempre he sido demasiado linda contigo. Entonces yo le dije, yo no te estaba haciendo un reclamo, o sea, yo te estaba preguntando si te habías comido los frijoles. Me hubieras podido haber dicho, sí me los comí, y pues no hubiera pasado nada. Yo hubiera dicho, bueno, pues te los comiste, o si tenía muchas ganas yo hubiera pedido otros, en fin. Entonces miren la diferencia de percepción. Después de conversar eso, dijimos como, pues sí, y ahora ya es un tema de que nos reímos, porque además el karma te lo ha cobrado. Porque después de eso, 2 veces has pedido frijoles en un restaurante. Y no se les olvida, y no me los traen. Me traen todo menos los frijoles. Sí. Entonces es chévere, eso de la comunicación es supremamente importante. Y también entender que es algo que se construye. Porque tampoco puedes esperar que la persona que tú conoces tenga todas las habilidades comunicativas. Porque mira, al principio yo te decía mucho, no me gusta tener que sacarte todo y rogarte para que me cuentes, pero también entendía que era un proceso. Si él toda la vida lo había hecho así, pues tampoco de la noche a la mañana iba a decir como, ay, ya soy el iluminado y ya comunico todo. Pero yo como que te daba ese espacio seguro y ese espacio de no juzgar, entonces él también iba aprendiendo que si contaba las cosas era más fácil. Entonces eso es lo otro, crear el espacio seguro entre las parejas. O sea, es como crear un espacio seguro en el que ambas personas se sientan tranquilos y se sientan como libres de poder expresar lo que quieren, ¿cierto? Sin necesidad o sin pensar que el otro me va a juzgar o sin ese miedo que muchas veces ese ego o esa no comunicar las cosas es desde el miedo de se va a cansar de mí, me va a dejar. No, esto no puedo, pues no puedo hacerlo. El subconsciente piensa eso. Pero cuando dejan de ser jueces entre las personas que están en una relación y se convierten más como en los amigos de que me vas a ayudar a pasar algo que estoy viviendo, es mucho más fácil, incluso con temas demasiado sensibles como, no sé, alguien me está generando una emoción que no sé qué es, o no sé, esta persona me está llamando la atención. Incluso eso nosotros lo hemos conversado y nos ha ayudado como a ver la claridad de lo que nosotros tenemos y a tomar decisiones al respecto juntos. Entonces nunca había como ese miedo de, pucha, me va a dejar, o tengo miedo a perderla, porque siempre el miedo es como lo contrario al amor. Entonces la idea es siempre seguir creando desde el amor y seguir como atesorando y seguir expandiendo ese amor. Entonces cada vez que actuamos desde el miedo estamos antes alejando el amor y creemos muchas veces que entre menos sepa más vive. Realmente no, realmente entre más nos comuniquemos las cosas, entre más los dos tengamos ese panorama claro, va a ser mucho más fácil y va a ser mucho más enriquecedor construir una relación. Retomando un poquito lo de la edad, hay algo que es muy interesante. Yo le decía a Cami en estos días que para mí tú y yo tenemos la misma edad. ¿Por qué? Porque mientras nos podamos comunicar, compartir experiencias, vivir juntos esas experiencias y podamos tener una comunicación fluida, estable y una vida tranquila. Una vida tranquila, tenemos la misma edad. Porque yo le digo a ella mi pequeña yoga, es que mi pequeña Buda.
¿Por qué le digo a mi pequeña Julia? Porque ella me ha enseñado a mí muchas cosas y me ha dado como herramientas para estar tranquilo, para confiar, para saber, para dejar poquito el miedo a un lado. Muchas relaciones que yo he tenido en mi vida, pues las cosas se han acabado y ha terminado en distanciamientos que yo me siento, porque a veces tú me decías, es que a ti te han abandonado varias veces, entonces muy en el fondo uno siente miedo al abandono. Y Cami me ha enseñado que no tengo que tenerle miedo al abandono, o sea, que eso no va a pasar, porque mientras las cosas se hagan en el amor y en el crecimiento, eso nunca va a suceder. Y el punto es dejar de tener el miedo al abandono, ni siquiera porque el hecho de que nunca va a pasar, o sea, realmente no sabemos qué va a pasar, pero es como aprender a estar presente en ese amor. Y les voy a leer aquí algo, un fragmento de un libro súper chévere que explica realmente eso que les estoy diciendo. Entonces dice como, cuando yo hablo sobre el amor, hablo del amor como estado. No se dirige a nadie en concreto, no amas a esa persona o aquella, simplemente amas. Eres amor. En vez de decir que amas a alguien, será mejor decir que eres amor. De forma que quien sea capaz de participar, puede participar. Ante quien sea capaz de beber de tus fuentes infinitas de ser, tú estás disponible incondicionalmente. Y aquí hablo de esto porque nosotros siempre hemos hecho énfasis en que una relación no debe ser una relación de necesidad, sino una relación de voluntad, de querer compartir algo que nosotros ya somos. Entonces, Álvaro en ese momento de su vida también estaba trabajando en su interioridad. Yo en el momento de la vida en el que nos conocimos también estaba trabajando mucho en mi interior y ya ambos habíamos empezado a crecer juntos como individuos y a tener como ese amor en nosotros. Entonces, cuando ya uno crece ese amor propio, ese amor por las cosas que hacen, está seguro en sí mismo, cuando toma la decisión de compartirlo con otra persona, ese miedo desaparece. Porque sabes que incluso si las cosas se acabaran o si la relación dejara de funcionar por alguna razón o si tuviéramos que dejar de estar juntos por alguna razón, aunque sea muy triste, tú sabes que tienes unas bases en tu amor tan sólidas que sabes que eso no te va a derrumbar. Diferente a cuando una relación se basa en querer llenar vacíos o llenar un hueco o querer llenar expectativas, que el miedo es que si esta persona se me va, entonces el vacío que había llenado va a volver a estar. Pero si tú estás súper lleno de ti, simplemente decides por voluntad propia crear con la otra persona. Y si ambas personas están llenas y deciden crear algo, eso que crean es una bomba. Entonces, esa es la otra parte importante. Es como compartir desde el amor que uno mismo crece y también entender una relación de pareja como una relación en que ambos individuos tienen que seguir creciendo en su individualidad y desde esa individualidad ambos crean y se comparten las cosas que cada uno desee. Y no por necesidad. Y no por necesidad, que eso es lo que hace la gran diferencia. Y ahí, cuando uno entiende eso, desaparece ese miedo. Total. Sí, yo ahora me siento pleno y lo que tú dices, no sé qué va a pasar con nuestras vidas, no sé para dónde vamos, pero sí sé para dónde vamos. Es una cosa súper extraña, es porque ahora vivo el presente, no sé mañana qué va a pasar, pero en este momento me siento tan pleno que no me preocupa. Y esa es la otra cosa que nosotros siempre tenemos muy presente, es el concepto de impermanencia. Ahora que hablas del presente, tratamos siempre de vivir como el ahora. Y creo que la diferencia de edad nos ha hecho como caer mucho en cuenta de eso. Hay un tema, obviamente, la muerte. Nosotros hemos hablado desde el principio mucho sobre esto y es que Álvaro está en una etapa de la vida que está mucho más avanzada, yo estoy en una etapa de la vida mucho más joven y por probabilidades, obviamente yo me puedo morir antes, todo en esa vida puede pasar, pero como por probabilidades, pues Álvaro puede morir antes que yo y yo tenga que pasar, pues o yo vaya a pasar un tiempo importante de mi vida sola o sin él. Al principio esto me generaba demasiado dolor, pues todavía me genera dolor, pero ya lo veo con más claridad. Me generaba mucha angustia, ¿te acuerdas? Cuando hablábamos de eso, me generaba mucha angustia, incluso pues lloraba y he llorado y todo, y en estos momentos como de cuando he hecho las macrosis de psilocibina o en los momentos de breathwork he tenido muchas experiencias relacionadas a tu muerte
en una de esas experiencias, literal, la experiencia fue acompañar a Álvaro a morir. Fue supremamente hermosa, pero fue supremamente dolorosa y triste. Y ahora yo sé que esto, en el momento que suceda, o si en algún momento sucede, va a ser supremamente doloroso. Y sé que nunca va a dejar de ser así, pero confío en que en ese momento va a tener las herramientas para sentirlo y vivirlo de la mejor manera. Y otra cosa es como que yo no me voy a dejar de permitir vivir las cosas que estoy viviendo ahora por ese miedo a que en algún momento voy a sentir un dolor horrible. Y volviendo al tema de la impermanencia, es que precisamente por el tema de la edad, nosotros no damos por sentado que tenemos infinitos segundos de nuestra vida juntos. O sea, tenemos muy presente que nuestro tiempo en esta vida es limitado. Y precisamente por eso aprovechamos Cada al segundo. máximo 24 horas, ¿cierto? 24 horas. Un paseo de 24 horas parece que lo hubieran vivido por ahí en 7 días. Sí, o sea, aprovechamos al máximo cada segundo de nuestras vidas. Y cuando hacemos algo, lo hacemos con toda la intención. Y cuando nos decimos algo, lo decimos con toda la intención. Y siempre decimos, es que no sabemos si vamos a poder hacer esto otra vez. Entonces hay que vivirlo cada segundo con toda. Entonces creo que la diferencia de edad en ese punto ha sido un beneficio, porque nos ha permitido también tener esa conciencia, que esto no simplemente es por la diferencia de edad, esto le pasa pues, para todo el mundo, o sea, nadie sabe cuándo va a ser su último día. Entonces, realmente nos ha ayudado a vivir mucho más en el presente. Te amo, pequeñito. Y bueno, yo creo que ya como para terminar este episodio, nada, queremos invitar a las personas que simplemente se muestren como son, o sea, simplemente trabajen muchísimo en su conexión consigo mismas, en su conexión con su interior, en expandir ese amor y compartir ese amor con las personas, y no en tener que agradarle a alguien o tener que crear una imagen de algo para que alguien me acepte, o tener que ser de una forma para que esa persona me acepte o quiera estar conmigo, simplemente por el miedo a estar solo. También hay en este libro que después de los comparto, se llama El libro de la mujer de Osho, pero realmente no habla solo de la mujer, habla de muchísimas cosas. Dice que cuando uno aprende a estar solo, cuando uno abraza su soledad en un estado meditativo, es cuando realmente aprende a amar, y cuando ese amor se vuelve desinteresado, porque habla de que muchas veces las relaciones de pareja son como un canje, o se vuelven políticas. Sí, si tú me das, yo te doy. Ajá, como tú me das y yo te doy, entonces y si tú no me das, yo no te doy nada, entonces es cuando empieza a haber el conflicto. Pero cuando tú das desmedido y tú simplemente te expones como eres y llega alguien que está dispuesto a recibir eso que tú eres genuinamente, ahí es cuando uno dice hay match. Sí. Y eso es algo simplemente energético, eso es algo que no es la lista de cosas que yo quiero que mi persona perfecta cumpla, de que sea querido, buen trabajador, amable, simpático, con ojos azules. O sea, yo te puedo decir que pueden haber 1000 personas que cumplan esa lista, pero energéticamente no hay match. Así cumpla la lista, nunca va a haber el match. En cambio, puede haber personas que sean todo lo contrario de la lista, pero que si tú energéticamente sientes que hay ese flujo de energía, va a ser lo máximo. Así es. Entonces, nada, los invitamos a que amen mucho, hagan toda su vida con demasiado amor. Yo siempre he dicho que la energía creadora es energía de amor, y que cuando uno se llena de esa energía y la expande, siempre encuentra personas que conectan con ella y que la reciben de la forma más hermosa y que te nutren y que te ayudan a crecer. Entonces, los invitamos a que en este episodio amen, y en su vida amen demasiado. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda que cada día es una oportunidad para escucharte, cuidarte y encontrar el equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Nos vemos en el próximo episodio para seguir explorando cómo podemos tener el prototipo de una